Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fueron las vacaciones? Bien, ahora la vuelta al cole, ¿eh? Y yo también la vuelta a la temporada de Bertuku Show. Igual que la primera temporada la hicimos en Cuadonga y la segunda en Vimenes, hoy voy a hacerla aquí, en Tazones, que es uno de los pueblos más guapos del estado. Uy, qué ruboridad, claro, mira, tengo tantos fans que hay un montón de gente gritando, pero ahí, miráis, por favor, miráis, ahí vienen todos los fans ahí. ¿Qué quieres? ¿Esta? ¿Gran? ¡Pasaren de Yargu! ¿Pero por qué pasaren de Yargu? ¿Qué hay ahí? Oye, ¿pero qué fas quitándome todo el protagonismo a mí? ¿Qué te... Yo vine aquí a Tazones a hacer la estrella porque soy casi tan guapo como este pueblo. ¿Qué quieres, marchar a la rula a ver si dan algo por ti? Bueno, por la mitad de ti, claro. La calle es muy larga. Márchate. Entama bien la temporada. Play Presta presenta Bertuku Show. De todas formas que falla una serena aquí en medio de la playa. Estoy tomando el sol. ¿Qué son? Es verdad. Pues la sombra. Y es un poco rara, pues, mi amigo. No, come. Sí, total. Dala, a la cinta. Bueno, yo voy a dar un paseo por aquí, por Tazones, para estrenar la tercera temporada. Tercera temporada, así de nada. Una temporada fue una cuchara. ¡Teníamos poco presupuesto, Val! ¡Uy! Esta temporada va a petarlo, ya verás. Bueno, que marcha a dar un paseo. ¿Puedo ir contigo? A dar un paseo. Sí. Per Tazones. ¿Sí? ¿Y qué pienses? ¿Dirás salpicadures como el Magikarp, el de Pokémon? En realidad soy la Shana. Ya. A ver, ¿Sí? ven aquí. Ven. Voy a contarte un secreto. Les Shanes tienen piernas. Tú tienes una cola más larga que... No. Bueno, tampoco te pongas así, nadie. Pues nada, no puedes dar un paseo conmigo. Ale. No quiero ser un amigo. Tengo una idea. Toma, anda, corre, no vayas por ahí, Juante esto. Que me robó los Da pantalones, igual cabrón. dónde lo saqué, tú Estaba aquí en la póntelo. playa tranquilamente comiendo Pero no pipes sé, como los fíjate, Harry van a póntelo, enterar. póntelo, Cago, corre. ¿dónde está? Utan. Mira los vistes qué guapes son, Mira, está ahí todo muy guapo. Pero no molestes al paisano. Calla. Intentando pescar. ¿Verdad que Tazones es un sitio muy guapo para pescar aquí? Sí. Más grande tú. Hay variedad de peces, tenéis julies, tenéis charrianos, botones, maragotes, sabadejos. En fin, hay de todo. ¿Y piquen? Bueno, cada vez menos. Y es peor, que cada vez nos engañamos peor. ¿Alguna vez topaste una serena pero tan pesa como esta? No, ¿En y el es mar? la primera que topo aquí. ¿Y en la primera? Sí, hay algunos puertos que tienen nutris, pero si no hay ninguna. Deja los merucos, anda. Deja los merucos. Es como a la caja, no pasa nada. ¿Y qué se alimenta una sirena? ¿Ese es? Ah, pues vamos, hacemos amigos, Te tiro la caña y tú cueles me los allá. Oye, buena idea. ¿Hay perres? Hay. Págase porque entonces yo también. Págase, pero ¿cómo? ¿Para qué quiero una sirena perres? Ah, pero yo sí les quiero, Bueno, pero tú no dices que me enganchan los peces y yo trato de que tenerlo con ella. Marcha, así no se puede. Estás quitándome protagonismo. Esto va a estar contigo, Bertuku. Ah, vete por allá. Casi descaezo. Vine a darte una carta a Tazones. ¿Eh? Pero, ¿y esto? Querido Bertuku, aunque te parezca que no entiendes esta carta, del tu interior sé que la entiendes. Sé que lleves años diciendo que ojalá pudiera cuidarla como la cuidaba cuando estaba ahí. Bueno, pues ya estamos cuidando el un del otro otra vez. Sí, ya sé que no lle esto precisamente lo que querías, pero las cosas no funcionan así. Siento.
Les carreres, Bertucu, son llargues, curties, pero lo que importa non ye eso, lo que importa ye que paguen la pena recorreles. Y a mí constame que, aunque a veces acábate de quicio, créeme, entiéndote, a mí también sacóme de quicio d'elles vegais cuando estaba aí, también me consta que ficiste lo posible para que la so carrera fuera prestosa. Y non porque la tratares de fatina o de inferior, sino porque fuiste tú y pa encima facíaslo tomando y el pelo, xugando con eso que llevo admirando desde que yes guaje, el to sentido del humor. Siento que ni yo ni ella te lo tengamos dicho nunca, pero cuando marché tú y eres bien guaje y ella, bueno, ya la conoces. Pero quierte mucho, de verdad. Y quiero que sepas que si cayó la baballa viéndote falar na TPA, aunque non entendiera bien que era lo que falabes. Sé que ficiste a la tu abuela rir y sentise quería de formas que muchos non entienden. Tanto ella como yo queremos que sigas haciéndolo, porque aunque teas nun mal momento y echándola mucho de menos, y es normal, sé que puedes facer feliz a mucha xente como lo ficiste a ella. Hai vegais que pienses que los tus esfuerzos son en balde, pero créeme, viví mucho. La mía carrera foi larga y sé que si faes feliz pelo menos a una persona, paga la pena. Con la tu abuela ficístilo, insiste en que te lo diga, y prestaba a esgalla que tomares el pelo aunque a vegais pareciere que no. Queremos que sellas tú mismo, porque eso es lo que de verdad y prestaría a la tu abuela. Queremos-te mucho. Disfruta tu carrera. Firmado, Lobato. Va, yo no entiendo un res. Bertucu, tienes mucha suerte. ¿Por qué? Porque no lo sabes, pero tienes un par de angelinos cuidando de ti. Y cuando estés triste, ellos van a abrazarte, aunque tú no los veas. Y cuando estés contento, ellos van a estar orgullosos de ti, aunque no los puedas ver llorar de alegría. ¿Y eso cómo lo sabes? Les serenes tenemos contacto con los ángeles. Créeme, quiérente mucho. Ahora tengo que despedirme. Espera, no marches. Cuídate, ¿vale? Y suerte con la tercera temporada. No marches sentada, no marches sentada. Tengo de marchar. Adiós, Bertucu. No, pero que... Que iba a decirte que la marea todavía no subió de fecho. ¿Estás bien?